Feliz de estar conectado una vez más con cada uno de ustedes. Qué bueno que has decidido conectarte hoy. Y quiero comenzar con un pensamiento. Hay una cosa que todos tenemos en común y es nuestro amor por las historias. Ya sea un libro, una película, una serie, parte especial de una comedia, sea ficción o sea una historia real o una biografía. No sé a ti, pero a mí me encantan las historias y particularmente me encantan las historias de ficción. Me gusta ver ficción con mis hijos y comentar estas historias y tratar de ver hacia dónde va cada historia que vemos. Tal vez sea algo que le sucedió a un amigo o tus momentos más embarazosos. A todos nos encanta escuchar historias de vida, escuchar las historias que otros cuentan. Y muchos de nosotros disfrutamos contando historias. Lo que no es tan evidente, pero debería serlo, es que cada uno de nosotros está creando una historia. Sí, estamos creando la historia de nuestras vidas. Cuando alguien te pregunta sobre tu pasado, ¿de dónde eres? ¿A qué escuela fuiste? ¿O cómo te conocían? Te sumerges en un capítulo de la historia de tu vida. Si eres como yo, cuando eras pequeño, te interesaban las historias sobre tus padres o sobre tus abuelos o sobre tu familia. De hecho, es probable que haya habido algunas historias legendarias en tu familia. Esas historias que disfrutaste escuchar una y otra vez. Pero aquí está la cosa. Mientras ocurren esos eventos, nadie piensa en términos de mi historia o la historia. Están pensando en los eventos actuales. Ahora, esos eventos actuales nos preparan para el lugar donde nos dirigimos hoy. Cada evento actual, significativo o inusual, incluso una temporada de la vida, una vez que está detrás de nosotros, una vez que queda en el pasado, lo recalificamos como una historia. Sí, decimos, bueno, esta fue parte de mi historia, una vez que queda en el pasado. Es una historia que contamos o una historia que esperamos nunca tener que contar cuando es una historia demasiado embarazosa o dolorosa para contar. A menudo el factor determinante de si queremos o no contar esa parte de nuestra historia se basa en las decisiones que tomamos a medida que se desarrolla la historia. Piensa en esto. La verdad es que escribimos la historia de nuestras vidas, una decisión a la vez. Cada decisión que tomamos es una línea, es un párrafo de esa historia de nuestras vidas. Ya sea una respuesta reflexiva o una reacción impulsada emocionalmente. Escribimos la historia de nuestras vidas, una decisión a la vez. Y hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Mejores decisiones, menos lamentos. Y la gran idea de esta serie es la relación que a menudo se pasa por alto entre buenas preguntas, buenas decisiones. Las buenas preguntas entonces nos preparan ¿para qué? Para tomar buenas decisiones. De alguna manera, nuestras decisiones no son mejores que las preguntas que hacemos o no pensamos hacer. Estoy convencido de que si quieres tomar buenas decisiones, como lo decíamos, debes preguntar, responder honestamente y actuar. En tus respuestas a estas 5 preguntas de esta serie, tomarás mejores decisiones y vivirás con menos lamentos y ¿sabes qué? Te arrepentirás menos por cada párrafo de la historia de tu vida que escribiste. Tu vida mejorará. Y las personas que te miran y dependen de ti, sus vidas también serán mucho mejor. Y tú dirás, ¿por qué? Te diré por qué. Porque no somos las únicas personas afectadas por nuestras decisiones. Tampoco somos las únicas personas afectadas por nuestros lamentos o de las cosas de las cuales nos arrepentimos. Así que en la parte 1 sugerí que memorizaras el dicho que está en el libro de Proverbios y que Salomón escribe en el
capítulo 27, verso 12, y dice, el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita, pero el inexperto sigue adelante. Otras versiones le llaman el simple. Sigue adelante y sufre las consecuencias. Por muy simples y directas que sean estas 5 preguntas que estamos aprendiendo en toda esta serie, te pondrán en conflicto con ese asesor de ventas que está en tu cabeza. Sí, tienes un vendedor en tu cabeza y él quiere que actúes ahora y decidas rápido y te concentres en lo inmediato en lugar de lo último. Lo que Salomón dice es un recordatorio para mirar más allá del momento y no apartar la mirada del peligro potencial asociado con las opciones en las que te encuentras convenciéndote una y otra vez a ti mismo. Salomón está diciendo que el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita, pero el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Y la semana pasada nosotros vimos la primera pregunta que presentó José Jiménez de estas 5 preguntas y es la pregunta de la integridad. ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿Estoy siendo honesto conmigo mismo? ¿De verdad? ¿De verdad lo estoy siendo? Así que desde la última vez que nos vimos, espero que hayas sido honesto contigo mismo. Y que te preguntes, ¿en serio estoy siendo honesto conmigo mismo? Y espero que hayas sido honesto incluso si la verdad sobre ti mismo te hizo sentir mal contigo mismo. Reconocer dónde estamos es el primer paso para llegar a donde queremos estar. Y hoy hemos llegado a la segunda pregunta. Y le llamamos la pregunta del legado. Sí, la pregunta del legado. Cada vez que tomas una decisión, recuerda las consecuencias. Haz una pausa y hazte esta pregunta del legado. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Porque lo que hoy es tu presente, mañana será tu pasado, pero ¿sabes qué? Regresará a tu futuro. Y lo que hoy es algo actual que vives, mañana se convertirá en parte de esa historia. Una historia o que quieres contar o que quieres callar o que sencillamente quieres transformar volviéndote un mentiroso. Y cuando esta decisión, esta etapa de mi vida, esta relación o esta transacción comercial se reduzca a una historia que contaré, vamos, debes hacerte esta pregunta: ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué opción hará que esta sea una historia que valga la pena recordar en lugar de una historia que espero que nadie recuerde? ¿Qué opción haría que esta sea una historia que me enorgullezca contarle a mis hijos algún día? O más bien querré ocultar o mentir sobre ella. La buena noticia es que tú decides la historia de tu vida, porque en la medida en que depende de ti, no olvides esto, escribes la historia de tu vida una decisión a la vez. Cada decisión es un trazo de la historia que tú estás escribiendo. Tu jefe te pidió que mintieras a un cliente, así que mentiste. ¿Y sabes qué? El cliente se enteró. Así que llamó a tu jefe y tu jefe te echó la culpa y tú perdiste tu trabajo. Ahora, parte de tu historia es que mentiste y perdiste tu trabajo. Esa no es una buena historia para contar, ¿no lo crees? ¿Qué hay de esta otra historia? Tu jefe te pide que mientas, pero tú elegiste no hacerlo y perdiste tu trabajo. No es una gran historia, pero ¿no te parece que es mejor? O conociste a ese chico y estaba bien. Él estaba disponible. No había nadie más en el horizonte. Sabías que no debías perseguirlo, pero lo hiciste de todos modos. ¿Y sabes qué? 2 años después, todo se evaporó. Y cuando todo se evaporó, borraste todas las fotos que tenías en Facebook con él, todas las fotos de Instagram que tenías con él. Es más o menos una historia que no quieres contar y que esperas que nadie te pregunte. Cuando vas por la calle, tú estás hasta orando, diciendo, oh, por favor, que no me pregunten por él. Es tan incómodo. Ahora, ¿qué tal este? Tus amigos querían salir, pero tenías que estudiar para un examen y dijiste no. Te quedaste, estudiaste y pasaste el examen. Esa fue una decisión que tomaste una y otra vez
y ahora tienes un título que lo demuestra. Entiende, decisión por decisión está escribiendo la historia de tu vida. Por eso, cuando tomes una decisión de cualquier magnitud, debes hacer una pausa, mirar hacia adelante y preguntar, cuando esto no sea más que una historia que cuente, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? La decisión con la que estás luchando ahora no será más que una historia que contarás algún día. Sí, el desafío es que normalmente no pensamos que lo que estamos viviendo sea una historia que un día contaremos. Sí, pensamos en nuestras vidas como un evento, como lo que estamos viviendo, pero no la vemos como una historia. Sin embargo, lo es. Cada decisión que tomas vez tras vez forma parte de la historia que tú contarás. Si perdiste tu trabajo recientemente, sobrevivir esta temporada sin trabajo será una historia que contarás algún día. ¿Qué historia quieres contar? Perdí mi trabajo, estaba tan avergonzado que comencé a tomar demasiado y acumulé deudas innecesarias, perdí el respeto de mis amigos y mis hijos. Esa no es una gran historia, pero es comprensible. Perder un trabajo y pasar un tiempo prolongado sin trabajar es aterrador, pero las decisiones que tomamos en los valles son eventualmente solo historias que contamos al otro lado. Tal vez estás saliendo con alguien y las cosas van bien, pero hay alguien más en tu camino. Hay alguien más en tu mente. Y sí, esa persona está casada, pero te encuentras atraído en su dirección. Y ella también parece estar atraída en la dirección hacia ti. Tienes la sensación de que si estás dispuesto y ella está dispuesta, tu decisión entonces será una parte permanente de tu historia y la de ella. Vamos, ¿qué historia quieres contar? ¿Acaso quieres contar una historia diciendo me involucré con alguien en el trabajo y rompí un matrimonio y ahora sus hijos hacen ping-pong entre las dos casas los fines de semana? ¿Es esa una historia que quieres contar? ¿Te gustaría poder contar tu historia completa sin saltarte ningún capítulo o tener que mentir sobre los detalles? ¿Algún día te gustaría poder sentarte con tus hijos o tal vez tus nietos o con alguien con quien esperas pasar el resto de tu vida y contar tu historia completa? ¿Te gustaría ser el héroe de tu historia? Todos queremos eso. Y en el futuro puedes tener eso. Una razón por la que no pensamos en nuestra historia cuando tomamos decisiones es esta. Nos distraemos con la presión y las emociones del momento. Sí. ¿Por qué no miramos nuestras decisiones como algo que va a ser parte de la historia que escribimos? Por las emociones. Las emociones son como una niebla. Nos hacen perder de vista el contexto más amplio de nuestra historia. ¿Sabes cómo funciona esto? Te enfrentas a una fecha límite. No quieres casarte conmigo, te dice el otro, me voy. Así que sientes la presión. Y vamos, yo entiendo que nadie quiere quedarse. Si no cumples con tu cuota, estás despedido y nadie quiere que lo despidan. Cuando te ves obligado a tomar una decisión bajo presión, es difícil pensar en el mañana y mucho menos en tu historia. Ya sea por amor, miedo o celos, nuestras emociones complican nuestras decisiones al enfocar nuestra atención en lo inmediato en lugar de lo último. Vemos lo que vamos a hacer hoy, pero no miramos lo que va a pasar después. Nos quedamos pensando en términos de opciones, no de nuestra historia. Miramos la opción que tengo, pero no la historia que voy a contar. Y en medio de cualquier decisión, ten presente esto. No existen entornos de toma de decisiones emocionalmente neutrales. ¿No es cierto? Cuando se trata de grandes decisiones, es casi imposible ser objetivo. Es por eso que cuando evalúas tu propia historia, debes saber que tus peores decisiones fueron impulsadas por algo con un fuerte atractivo emocional. Piénsalo. Piensa ahora en una decisión
de la cual luego te lamentaste o te arrepentiste. Piénsalo. Piensa en algo que luego tú dijiste, no debía haberlo hecho. Ahora piensa toda la carga emocional que había cuando lo decidiste. Tus peores decisiones fueron impulsadas por algo con un fuerte atractivo emocional. Tal vez tu primer matrimonio, que estuvo condenado al fracaso desde el principio. Quizá fue esa compra o ese arrendamiento o fue ese negocio en el cual te metiste. Fue tan atractivo, ¿no es cierto? Lo compraste, firmaste, eso fue tan atractivo que te lo comiste o te lo fumaste o saliste con él o te mudaste con él o con ella. Si estás en ventas minoristas, y si nunca has estado, debes saber esto, que lo peor que puedes hacer es dejar que un cliente potencial salga de la tienda o de la sala de exposición sin realizar la venta. Eso lo saben los vendedores. Una vez que se van, ¿qué pasa? El atractivo emocional de su producto comienza a disminuir. Otras cosas comienzan a llegar a la mente. Es mucho menos probable que realicen una compra. ¿Entiendes? Los vendedores quieren que decidas rápido. Por eso cuando te llaman te dice, oh, sí, le gusta, pero ¿sabe qué? Solo por hoy tenemos esta oferta. Y tú empiezas solo por hoy, pero déjeme hablar con mi esposa. Mire, ¿por qué no le da la sorpresa? Ellos no te quieren dejar ir. Y así son las emociones que en tu mente, a la hora de tomar decisiones, ¿qué quieren hacer? Que decidas ya. Por eso la mayoría de las decisiones de las cuales te arrepientes fueron cargadas con emociones, las cuales te impulsaron. Y escucha, los psicólogos tienen un nombre para esta dinámica. Le llaman focalismo o anclaje. Y eso explica por qué una vez que nuestros apetitos se involucran en el proceso de toma de decisiones, hasta cierto punto perdemos la cabeza. Nos enfocamos tanto en eso que queremos, que en eso por lo cual estamos tan emocionados, que perdemos de vista otros elementos que son tan importantes. Escúchame, las víctimas se concentran demasiado en una cosa y descuidan todo lo demás. Si alguna vez has estado enamorado, y espero que así sea, has sido víctima del focalismo o del anclaje. Todo lo que puedes ver es a él o a ella. Ahora, el punto clave es este. En entornos de toma de decisiones, cargados de emociones, pensamos en términos de nuestras opciones, no de nuestras historias. Comencemos a pensar un poquito más en nuestra historia que solo o simplemente en nuestras opciones. Así que aquí tienes un consejo. Cuando te enfrentes a algo o a alguien con un fuerte atractivo emocional, presiona el botón de pausa, no el de reproducir. Un fuerte atractivo emocional debería llamarnos la atención hacia una bandera roja y no hacia una luz verde. Cuando estoy muy emocionado, debería hacer pausa, bandera roja, así como las que ves ahí en las playas, en las boyas, que dice, hey, de aquí no pase. En lugar de inclinarnos, deberíamos dar un paso atrás. No porque él o ella no sea el indicado o la indicada. Puede que lo sea. No porque no sea una buena inversión. Vamos, puede que lo sea. No porque no sea el trabajo perfecto. Puede ser el trabajo perfecto. Pero deberíamos dar un paso atrás porque cualquier cosa que tenga un fuerte atractivo emocional, incluso lo correcto, nubla nuestro juicio. Así que haz una pausa. Oriéntate primero. Vuelve a casa. Piensa en ello. Llama a un amigo. Y sobre todo, considera tu historia. Sitúa el proceso de toma de decisiones dentro de un contexto más amplio de la historia de tu vida. Escucha, hay un gran ejemplo de esto, de alguien que decidió cómo quería contar su historia en las Escrituras. Ocurrió alrededor del año 1800 a.C. Un joven de 17 años, llamado José, el 11º de 12 hijos, se encuentra en una situación sin salida que él no provocó. Sí, él no provocó. Él se convirtió en el hijo favorito de Jacob. Y no hay algo peor que el favoritismo en un hogar.
Ahora, ¿por qué fue el hijo favorito de Jacob? Porque Jacob tuvo varias esposas. Y él era el hijo de la esposa que Jacob más amaba. Pero esto produjo algo, celos. Sus hermanos se confabularon. Al final pierden el valor y deciden venderlo en lugar de matarlo, lo que fue un poco más misericordioso y mucho más rentable para ellos. Así que venden a José a traficantes de esclavos y dicen a su padre que lo mató un animal salvaje y le traen unas vestiduras que le había regalado, las llenaron de sangre. Y escúchame, ahora estos 10 jóvenes tienen un secreto con el que están obligados a vivir el resto de sus vidas. Tienen un capítulo en toda su historia que les dará vergüenza contar. Estaban tan celosos. Así que imagínense uno de ellos diciendo: yo estaba tan celoso de mi hermano menor que yo, junto con mis otros 9 hermanos, lo golpeamos y lo vendimos. Y luego le dijimos a mi papá que nuestro hermano había sido asesinado por un animal salvaje y esto lo quebrantó y lo deprimió durante toda su vida. Esa no es una buena historia. Y ahora entonces ellos son mentirosos de por vida. Mira, no decidas nada que te convierta en un mentiroso de por vida. Todo lo que ganes en el momento no valdrá lo que te veas obligado a llevar a los momentos siguientes. Así que José luego es comprado por Potifar en una subasta de esclavos. Potifar es un hombre poderoso allá en Egipto. Ahora tiene que tomar una decisión. José piensa: ¿me escapo? ¿Hago lo menos posible con la peor actitud posible? ¿Hago lo que hacen todos los esclavos? ¿O me dedico a esta cosa de esclavos con todo lo que tengo? Es un dilema interesante para un niño rico que creció como el hijo favorito de su padre, ¿no lo crees? Y esto es lo que hace que su historia sea tan aplicable. Nada de esto es culpa suya. Alguien más tomó el control de su historia. Su historia, como partes de la tuya, fue secuestrada o condenada por gente malvada y egoísta. Entonces, ¿para qué intentarlo? ¿Por qué preocuparse si tienes una buena excusa? Esa siempre es la tentación cuando alguien decide nuestra historia en una mala dirección. Pero José hace algo. Él se niega a renunciar, a dejar que el destino se salga con la suya. En cambio, decide servir a la casa de Potifar como si fuera la suya propia. Eventualmente, Potifar se da cuenta de cuán laborioso es José, de cuán dedicado es, de cuán responsable es, así que le otorga más responsabilidad poniéndolo a cargo de toda su casa. Esa es una historia que vale la pena contar. Me secuestraron una vez y me vendieron 2 veces, fui víctima, pero decidí no vivir como una víctima. Pero luego, como saben, su historia se cruzó con la historia de otra persona, la esposa de Potifar. Se encuentra de nuevo sin tener la culpa en una situación sin salida. La esposa de Potifar insiste en que se convierta en su amante, probablemente uno de sus tantos amantes. José tiene 2 opciones, ninguna de las cuales lo conduciría a un buen resultado. Esto no fue principalmente un problema moral, es un asunto de vida o muerte. ¿Era vivir o era morir? En este punto probablemente él tenga 19 años o tal vez 20 durante esta parte de su historia. Una vez más, opta por una mejor historia que contar. Es en esta coyuntura de la historia de José que emplea una técnica poderosa. Es algo que todos deberíamos emplear. José ensaya su historia en voz alta como contexto para su respuesta a la esposa de Potifar. Así es como sabemos que él tomó su decisión en el contexto de la historia de su vida. Parafraseando la primera parte de su respuesta a la esposa de Potifar, luego leeré la segunda parte del texto. Así que le dice: señora Potifar, vine a esta tierra como esclavo. No tenía derechos ni futuro. Su marido me compró. Hice todo lo posible para servirle a él y a usted. Y sigue diciendo: gracias al arduo trabajo y la ayuda de Dios, me he ganado la confianza de su esposo. Me ha puesto a cargo de toda la casa. Luego de esta introducción, entonces le dice a esta mujer:
Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. La implicación de José para ella es: escúcheme, mujer, un día usted contará su historia y yo contaré la mía, y la contaré verdaderamente. ¿Quieres tener una aventura con un esclavo como parte de tu historia? ¿En serio eso es lo que crees? Entonces, José retrocede a un contexto que es más poderoso, más amplio, a la luz de todo lo que ha sucedido y a la luz de la confianza de su esposo hacia mí y la misericordia de Dios para conmigo. Así que él hace esta pregunta: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Lo que está diciendo es: ¿por qué querría agregar un adulterio a lo que resulta ser una buena historia con un final que nunca soñé que fuera posible? En otras palabras, ¿cuál de estas historias preferirías contar? ¿Entiende? Hay una historia número 1. Su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que vendría en mi camino, así que fui fiel a él y al Dios que me ha estado cuidando. ¿Cuál historia usted prefiere que cuente, señora? ¿O prefiere esta otra? Su esposo me dio una oportunidad que nunca soñé que vendría en mi camino, así que me aproveché de su confianza y tuve un romance con su esposa. Esta es la pregunta que debes hacerte frente a cada decisión de la vida, y más cuando cada decisión tiene un fuerte elemento emocional. ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Cuando la decisión que estás tomando no sea más que una historia que contar, vamos, ¿qué historia quieres contar? José decidió la mejor de las dos historias. Él hizo lo correcto, pero las cosas no salieron bien. La esposa de Potifar entonces lo acusa de intentar violarla porque se siente despreciada. ¿Recuerdan que le dije que no era un asunto simplemente moral? Era decidir entre morir de una manera o morir de la otra. Él sabía que de todas, iba a enfrentar a la muerte. Ahora José, por la misericordia de su amo, de Potifar, termina en un calabozo del faraón. Pero la historia de José no había terminado. Y quiero que sepas, tu historia, así hayas tenido momentos en donde las buenas decisiones que tomaste parece que no produjeron buenos resultados, no ha terminado tampoco. Y cuando atravesamos una mala racha o nos encontramos en una temporada larga y difícil, parece que el capítulo de nuestra historia es toda nuestra historia. Pero no tiene por qué ser así. A menudo son nuestras respuestas o nuestras decisiones las que marcan la diferencia en una historia que termina mal o una historia que termina bien. Volvamos a José. Mientras está en prisión, hace lo mismo que hizo en la casa de Potifar. Decide bien y con el tiempo se gana el favor del guardia de la prisión. En poco tiempo prácticamente él dirige el lugar. Varios años después, se encuentra siendo conducido a la presencia del faraón para interpretar un sueño que el faraón creía que tenía significado para la nación de Egipto. Ninguno de sus magos y adivinos podía interpretarlo. Le asegura al faraón que él tampoco puede interpretar su sueño. Sin embargo, le dice: Dios, sí, Dios puede hacerlo. Y no le está hablando de los dioses en los cuales creía faraón. Le está hablando del Dios de los hebreos. Y es peligroso decirle esto a alguien que se considera un dios. Por suerte, el faraón estaba más curioso que furioso y dejó que José continuara. Según la interpretación de José, Egipto experimentaría 7 años batiendo récord en cosechas de grano. Y el pan era el alimento básico en el mundo antiguo. Sin embargo, esto era solo la mitad del sueño, esos 7 años de abundancia. Vendrían luego 7 años de hambruna. Si no había grano, la gente pasaría hambre. Y cuando José terminó de interpretar el sueño, todos asumieron que José había terminado y lo escoltarían a su celda nuevamente. O quizá lo liberarían.
Pero José no había terminado. Hace lo impensable y le da a Faraón un consejo no solicitado. Y escúchame, esto no era cualquier persona, este es Faraón y nadie le da consejos a Faraón a menos que Faraón se lo pida. Especialmente un extranjero que todavía olía a la mazmorra de donde le habían sacado. ¿Cuál fue el consejo de José? Le dijo al Faraón: alguien necesita despertarse aquí en Egipto, todos los días concentrados en preparar Egipto para esos 7 años de hambruna que se van a avecinar. Así que elija a alguien en quien confíe Faraón y póngalo a cargo de ese almacenamiento de granos. Me imagino que el Faraón dijo: ¡silencio! Mientras todos esperaban para descubrir qué horror inimaginable esperaba a este hebreo arrogante, de repente el Faraón sonríe y dice, Génesis 41, 38 al 40. Entonces el Faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el Faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Y miren lo que le hace: quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón nombra a José como el primer ministro de Egipto. Una vez más, José decide bien y dedica esta oportunidad sin precedente. 7 años después, tal cual como él lo predijo, una hambruna devasta esa región del mundo. Una vez que los armarios de granos de todos estaban vacíos, José entonces abre los silos de granos federales y alimenta a toda la nación en poco tiempo. Gente de todas partes del mundo están en caravanas dirigiéndose a Egipto para comprar grano, incluidos los hermanos de José. Cuando él los ve llegar, los reconoce de inmediato. Pero, claro, ellos no reconocieron a su hermano de 30 años y a quien habían visto cuando tenía 17. Hacían tantos años que no lo veían. Si nunca han leído esa historia, deberían hacerlo. Hay tantos detalles fascinantes que no tengo tiempo para explorar en el día de hoy. Al final, José revela su identidad y sus 10 hermanos mayores quedan sin palabras, están atónitos, están aterrorizados, le suplican piedad, la cual saben que no merecen y con toda probabilidad no la recibirán del hombre más poderoso de Egipto. Estaban seguros de que José les haría lo que le habían hecho a él. Aquí está el punto central de la historia. José no se parecía en nada a sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque durante toda su vida José se negó a reaccionar y prefirió responder. Al negarse a reaccionar, evitó volverse como la gente que no le agradaba. Así que decidió por una historia que valía la pena contar. Escúchame, cuando alguien quiere tomar control de la historia de tu vida, ¿has decidido por una historia que vale la pena contar? Por eso contamos hoy la historia de José. Decidió que la venganza no sería parte de su historia. Además de rescatar a Egipto de la hambruna, José también rescató a sus hermanos y a sus familias. Los trasladó a todos a Egipto. Esa es una historia que vale la pena contar, una historia que decidió, una decisión y una respuesta a la vez. Así contó su historia. Lo que me trae de vuelta a ti y a mí, ¿qué historia quieres contar? Como José, sus hermanos también escribieron una historia. Y tú estás escribiendo tu historia, una decisión a la vez. No hagas lo que hicieron sus hermanos. Nunca elijas la opción que te conviene y convertirte luego en un mentiroso de por vida o en alguien que desea que no le pregunten por esas cosas u ocultarlas. Mucho después de que lo que hayas ganado se haya ido, te quedarás con tu mentira. Te quedarás con una historia que no quisieras contar.
cada decisión relacional, financiera, académica y profesional. Y los resultados de esas decisiones se convierten en una parte permanente de tu historia. Entonces, escribe una buena. Decide una buena como lo hizo José. Si no se ha decidido por una historia buena hasta este momento, recuerda esto. Tu capítulo actual es solo un capítulo, no es toda la historia. Mientras terminamos, quiero desafiarte a que tomes esta decisión. Decidiré una historia de la cual me sentiré orgulloso de contar. Cada vez que te enfrentes a una decisión de cualquier magnitud, pregúntate, cuando esto no sea más que una historia que cuento, ¿qué historia quiero contar? Entonces decide en consecuencia eso. Tú escribes la historia de tu vida, una decisión a la vez. Y vamos a retomarlo allí la próxima vez que nos encontremos. Y vamos a la tercera pregunta, la pregunta de la conciencia. Antes de ir a esa pregunta de la conciencia, hagamos algunas preguntas que nos ayudan a reflexionar sobre esta pregunta del legado. Aquí hay 3 preguntas para mantener la conversación. Primera pregunta para la discusión. ¿Puedes identificar una decisión en el pasado que sirvió como el comienzo de un capítulo nuevo y mejor en la historia de tu vida? Y en una decisión que introdujo un capítulo que preferirías olvidar. Todos tenemos decisiones que decimos, fue una buena decisión. Pero muchos tenemos decisiones que decimos, wow, esto cambió mi vida y no me gustaría contar esto. Segunda pregunta. ¿Qué te indujo a tomar esas decisiones? ¿Qué te indujo a tomar esas decisiones para contar una buena historia? ¿Y qué te indujo a esas que quieres ocultar? Tercera pregunta. ¿Conoces a alguien cuya historia, sin tener culpa, los preparó para escribir una historia caracterizada por la amargura y el resentimiento? Sin embargo, decidió su historia en una dirección saludable, así como lo hizo José. Conocemos personas que deberían estar amargadas. Sin embargo, cambiaron la dirección. Decidieron, respondieron. ¿Sabes que Dios toma tu vida y en base a esas decisiones que construyes vez por vez, Dios decide sacar lo mejor? Pero sin Dios es imposible tomar esas decisiones. Por eso, depende de Él. Confía en Él. Así que quiero invitarte allí donde estás a decirle, dame la fuerza, Señor, para construir mi vida, decisión por decisión. Quiero contar la mejor historia. ¿Sabes? Él puede cambiar tumbas en jardines. Así que quiero invitarte a que lo confieses por medio de esta maravillosa canción. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me dice mi